amplificación o de algún... Ese FAT, creo, le baja la intensidad a la Oh, salida. ah, ok. Le baja 20 decibeles. Ah, ok. Sí, en realidad sería una... En lugar de amplificar, lo disminuye para que fluya con baja impedancia. Pero bueno, en la práctica sería que esta, que es la que dice ground, sea la que tengamos que cambiar llegado a la necesidad que tengamos del equipo. Bien, ¿qué hora estamos? Va a ser el tipo que... 4. Tengo los minutos contados, me quedan. Bueno, vamos a seguir un poquitito, así después entramos en la parte del micrófono. Pero antes de eso, porque yo a veces me cuelgo y paso de alto el tema del... Vamos a la página número 8 del manual. Dice distorsión. ¿Cuál sería, digamos, el ideal? El ideal sería que nuestra voz o el instrumento, hay muchos instrumentos que tienen un sonido natural. Una guitarra, por ejemplo, tiene un sonido natural. Entonces, si yo escucho la guitarra que no está amplificada, suena de una determinada manera, con un determinado matiz de colores, de sonidos, graves, medios, agudos. Entonces, la intención de todo el equipo de sonido, tanto parlantes, micrófonos, cables, consolas, ecualizadores, crossover, lo que fuese, es amplificar esa señal, pero minimizar el grado de distorsión que nosotros le hagamos a eso. O sea, que la guitarra suene como realmente suena la guitarra, que la voz suene realmente como suena la voz, que el piano suene realmente como el piano suena de manera natural. Entonces, dice, el altavoz es uno de los sistemas de audio que representa mayor distorsión, por lo que los fabricantes no suelen suministrar al consumidor la cifra de distorsión de sus altavoces. La distorsión tiene causas muy variadas: flujo del entrehierro, vibraciones parciales, modulación de frecuencia sobre el diafragma, linealidad de la suspensión, etc. La idea sería que nosotros, cuando vamos a decidir qué tipo de parlante comprar, es tener en mente y tener en cuenta el grado de distorsión que tiene ese parlante. Obviamente, como decíamos hoy al principio, el sonido se paga. Entonces, los parlantes que tienen mayor precio representan en lo general una mayor calidad de sonido y esa distorsión se ve minimizada. Pero también tiene que ver el grado de reacción que yo tenga frente a los distintos sonidos. Si yo tengo un parlante extremadamente bueno y lo ecualizo mal, obviamente voy a tener una distorsión. Entonces, es un conjunto. Voy a apuntar o anhelar tener los mejores equipos, pero también voy a anhelar tener la mejor capacitación y el mejor oído entrenado y sensible para poder determinar si tengo una saturación en graves, en medios, en agudos, y en función a eso poder trabajar. Entonces, bueno, veíamos también la directividad ahí en la página 8, ya lo vimos, ¿no? Pero es la idea en el grado, en el ángulo en el cual va a fluir el sonido que yo estoy emitiendo. Teníamos los tipos de cono: omnidireccional, bidireccional y sistemas cardioide. Y ahora sí vamos a la amplificación. La amplificación es el proceso de aumentar su amplitud, lo que hace que aumente también su intensidad, o sea, la sonoridad, y su potencia, o sea, el volumen. La amplificación no actúa directamente sobre la banda sonora, sino que actúa sobre la señal eléctrica que ha sido transformada. O sea, todo lo que nosotros vamos a trabajar en los ecualizadores va a trabajar sobre la señal eléctrica que viaja desde la consola o desde el amplificador hacia los parlantes. Vamos a afectar eso, que obviamente después, como consecuencia, va a afectar en cómo vaya a sonar cada uno de los parlantes. Pero cuando yo estoy trabajando en la ecualización, en realidad estoy afectando la señal
señal eléctrica que está llegando hacia el parlante, ¿sí? En cuanto a su amplitud y en cuanto a su frecuencia. Bien, entonces tenemos la amplificación. Y acá tenemos filtro de cruce o crossover. En realidad, el filtro de cruce o crossover es lo que nosotros entendemos o escuchamos como ecualizador de distinta cantidad de bandas. ¿Cómo hace un ecualizador para que cuando yo esté tocando los botones que están más a la izquierda del ecualizador afecten las frecuencias graves, y cuando yo esté tocando los botones que están más hacia mi derecha esté trabajando sobre los agudos? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo sabe? Lo hace a través de filtros de cruce o crossover, en lo cual divide, vamos a leerlo, página 16. Es un circuito divisor de frecuencias. Se trata de un dispositivo capaz de filtrar las frecuencias a la entrada para que a la salida solo pase una determinada banda de frecuencias. El margen que ocupe esa banda dependerá de la configuración del propio sistema. O mejor dicho, es una red divisora de frecuencias, es decir, separa la señal procedente de una fuente de sonido en franjas. Entonces divide, de acuerdo a la calidad que tengamos o de la particularidad que tengamos del crossover, del filtro de cruces, lo va a dividir en distintas franjas y yo voy a poder trabajar en una franja específica. Cuanto más canales tenga en el ecualizador, más específicamente voy a trabajar en una porción más chiquita del sonido. Entonces, trabajar en los agudos, netamente dicho, en los agudos medios, en los medios graves o en los graves, dependiendo de la cantidad de divisiones que yo tenga. Entonces, pero lo hace todo a través de un filtro de cruces. Acá vamos a tener uno de 2 vías que divide los altos y los bajos. Entonces voy a tener agudos y graves y nada más que eso. En cambio, en el tercero, que son de 3 vías, los agudos arriba, los medios y los bajos. Hoy por hoy tenemos de infinita cantidad, digamos, de franjas, porque dividen electrónicamente y de manera digital el sonido en muchísimas más franjas. Y podemos afectar específicamente una particularidad, una franjita de ese sonido y darle más grave, más medio o más agudo. Cuando nosotros trabajamos en el ecualizador de la consola, estamos trabajando en el crossover, dándole más agudos, más medios o más graves, dependiendo de lo que necesitemos en el lugar. Así que eso sería, digamos, lo que es un filtro de cruces o crossover. Bien, señal de audio es una señal electrónica representada eléctricamente exacta de una señal sonora. Normalmente, estoy leyendo la página 16. Normalmente está acotado al rango de frecuencia audible por los seres humanos, que está entre los 20 y los 20.000 Hz aproximadamente. El equivalente casi exacto a 10 octavas del piano. Dado que el sonido es una onda de presión, se requiere un traductor de presión, un micrófono, digamos, que convierte las ondas de presión de aire en señales eléctricas. Por ejemplo, para hacer, digamos, todo el ciclo, yo estoy hablando y ejerciendo una presión con mi boca hacia la pastilla que tiene el micrófono. Esto está viajando, ¿sí?, de manera inalámbrica hacia el receptor, hacia la consola de sonido y viajando acá de manera eléctrica y produciendo el mismo sonido a la inversa de lo que yo estoy generando. Yo estoy generando acá una presión en la pastilla del micrófono y lo mismo, pero a la inversa, está generando eléctricamente la señal hacia el parlante. Entonces una señal de audio es algo que eléctricamente va viajando y yo lo puedo estar afectando en el camino. Línea ya lo vimos y vamos a ver
Línea balanceada lo vimos. Radiador velocidad de grave lo vimos cuando vimos los parlantes. En la página 21, en el apartado número 13, tenemos lo que es mezcla. Ya 10 minutitos más y cortamos para un break y descansamos las cabezas. La mezcla de audio es un proceso utilizado en la grabación y edición de sonido y en sistemas de audio para balancear y equilibrar el volumen relativo y la ecualización de una cantidad de fuentes de sonido. Comúnmente estas fuentes de sonido son distintos instrumentos musicales en una banda o las secciones de una orquesta. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es armonizar y mezclar los sonidos provenientes de la batería, del cajón, del piano, de las guitarras, de las voces y tratar de hacer una mezcla lo más uniforme que se pueda y que suene no solamente los instrumentos, sino que las voces, y ahí es donde entra un poco la identidad musical de la iglesia, ¿no? Nosotros creemos, estamos totalmente convencidos de que es más importante el mensaje que la música. Entonces las voces y lo que dicen las voces cuando cantamos siempre debe estar por encima para que la gente, por más que esté solamente en la parte de la alabanza, muchas veces vienen personas invitadas, que cuando estén en la parte de la alabanza ya se lleven el Evangelio. Entonces que el Evangelio esté cantado, que esté hecho de manera clara. Entonces las voces, por una cuestión de identidad musical, las voces predominan. Para que la persona inconversa, invitada, que venga, que simplemente pueda llegar a venir para escuchar buena música, vamos a llamarle, quizás con una motivación no del todo correcta, pero que al menos, si él está solamente en ese tiempo, ya se lleve el Evangelio de manera audible, de manera entendida. Entonces, por una cuestión, digamos, de principio, tratamos de nosotros entender lo que se dice, por más que la canción es conocida, por más que todos la saben, pero que entiendan la gente que está escuchando lo que se está diciendo, lo que se está cantando. Por eso es que en la mezcla tenemos la premisa de que primero están las voces y lo que se dice, y después atrás, pero no muy lejos, ¿no? Está todo el tema del sonido, ¿sí? Por más que en el linear la voz te pida que todos los instrumentos estén al mando. El problema, o sea, el tema es que en la mezcla es que somos nosotros los que estamos velando por lo que se escucha. Nos pasa algo. Estamos en la iglesia, entonces el pianista, vamos a llamarle, no tenemos piano, entonces voy a decir pianista para que no se sienta nadie aludido. Entonces el pianista dice, subime más, porque no me escucho. Como tenemos sistemas de línea, yo agarro y le subo a él todo. No hay ningún problema, pero no afecta la mezcla. Porque en la mezcla, yo siempre les digo, la mezcla general de la línea de los parlantes para adelante es mi reino. O sea, ahí mando yo. Y ahí yo determino si el piano está bien, si el piano está mal, si la voz está bien, si la voz está mal, si está más arriba, si está más abajo. Soy yo el que determino por qué. Ustedes fíjense. Y ahí es donde empezamos a atar todos los principios que estuvimos viendo. La directividad del parlante hace de que la persona que está acá atrás tocando el piano no está percibiendo lo mismo que estoy percibiendo yo, que estoy sentado allá adelante. Entonces el sonidista, y ahí es donde entra la importancia de que la cabina de sonido esté al final de todo, ahí es donde toma sentido el hecho de que el sonidista sea parte de la audición, vamos a llamarle, y él es el que va a determinar si el piano está bien, si el piano está muy fuerte, si la voz está bien, si se escucha, si no se escucha, si está muy arriba, muy abajo. Y los músicos tienen que aprender a descansar en la parcialidad, no, en la imparcialidad del sonidista, cuando él quiere que todo suene armonioso, todo suene bien, y que tenga la premisa de que el mensaje va a ser lo más importante y no tanto la música. Entonces, decimos, de acá para allá es el reino de los sonidistas, de acá para acá es el reino de los músicos. Ya yo no digo, mirá, me parece que esto está en do, en mi, en re, o lo que fuese, o las voces, hagan primera, hagan segunda. Yo me desentiendo de eso, el líder de alabanza se encarga de esa parte, pero yo sí me encargo de la parte de la mezcla y de la parte de lo que la gente está escuchando, porque yo soy el último que estoy allá, y si yo escucho bien, sobreentiendo de que todos los demás están escuchando también bien.
y estoy también velando para que esa subjetividad del sonido tenga también un equilibrio. Yo puedo decir, no, el sonido es subjetivo, entonces pongo la batería a todo lo que da, total es subjetivo. A mí me gusta así, y no se escucha nada, pero estamos todos, digamos, escuchando solamente una batería, y no se escuchan las voces, no se escucha el mensaje, no se sabe qué es lo que se está cantando, y entonces uno decir, pero es subjetivo el sonido. No, es subjetivo dentro de márgenes, dentro de parámetros. Por eso, y ahí vuelvo al principio, es tan importante que la persona que esté encargada del sonido y multimedia sea una persona espiritual, sea una persona que esté totalmente alineada con el principio y con las directivas generales de la iglesia, y que tenga contacto con los líderes de la iglesia y sepan establecer una identidad musical y saber qué va primero, las voces, el mensaje o los instrumentos. Aunque nos encante que los instrumentos fluyan y suenen, y qué lindo el bajo, qué linda la batería, cómo da, pero lo importante es que el fin o sea, no justifique los medios del hecho de decir, bueno, queremos que todo suene, queremos que todo se escuche, pero el mensaje, que era lo más importante, no se escuchó, ¿sí? O decimos, bueno, no, vamos a poner la música bien fuerte para que la gente cante. La gente va a cantar si la gente está llamada a cantar, si la gente viene con una convicción y si yo estoy guiándolos a la gente a cantar al Señor. Pero no lo voy a manipular para que la gente cante, entonces le voy a poner más y más y más y más sonido, porque ahí estoy, en cierta manera, influenciando a la persona que haga algo que de pronto no está sintiendo. Entonces, la mezcla es algo netamente de la parte de los encargados de sonido y multimedia. Y es una bendición cuando nosotros tenemos de parte de nuestras autoridades una responsabilidad delegada y una tranquilidad y una libertad de poder trabajar en el ministerio, porque claro, yo no puedo estar constantemente diciendo, che, Néstor, ¿te parece que está bien así? O le pongo más piano, o le saco más voces. Che, Miguel, ¿te parece que así también las voces? Yo no podría consensuar con todos para hacer algo, una mezcla que sea agradable. Entonces, si esa persona es espiritual, si esa persona tiene el mismo enfoque que las autoridades de la iglesia, va a fluir naturalmente de la misma manera. Y otra cosa, los encargados, las autoridades de la iglesia, van a descansar en eso. No sé si les ha pasado estar preocupados de si va a haber sonido, si no va a haber sonido, si va a venir alguien, si no va a venir alguien, si va a hacer esto, si no va a hacer lo otro, si va a estar, si no va a estar. Nosotros tenemos que entender que el servicio que yo estoy haciendo es primeramente para el Señor, pero segundo, para sacarle cargas a mis hermanos que están en autoridad, para que esas personas se deleiten en preparar un mensaje que sea de bendición para todos nosotros. Entonces, Miguel, Néstor, Ricky, descansen en el encargado de sonido multimedia, que va a haber sonido. Y si no llegase a haber sonido, si llega a haber algún problema, él va a velar para que ese problema se solucione. Pero no tenemos que cargar todo con los pastores o todo con las autoridades de la iglesia, porque están velando por un montón de situaciones, un montón de cosas. César, hoy cuando hablaba acerca de la descripción del ministerio, hablaba acerca de el liderazgo de cada uno de los ministerios. Uno dice, yo trato de ejemplificarlo de esta manera: pirámides. En la parte de alabanza hay una pirámide. El encargado general es Ernesto, líder de alabanza. Pero adentro de esa pirámide hay otra pirámide más chiquitita, que es el que va a dirigir ese domingo. No todos los domingos dirige Ernesto. Hay veces que dirige Seba Perco, hay veces que dirige Israel. Cuando esa persona tenemos que fluir en el ministerio, yo me debo a esa persona que está como líder de alabanza en ese momento, ese domingo, porque él le quiere dar un sentido a la reunión de una manera, y él lo pensó de esta manera, y yo tengo que ponerme bajo su autoridad. El encargado general del ministerio es Ernesto, pero hay otro encargado en ese momento, que es Israel o Seba Perco cuando dirige. Lo mismo pasa en sonido multimedia. El sonido multimedia es una pirámide, hay otra pirámide más chiquitita adentro. Esa pirámide grande está Seba como punto principal, digamos, de la pirámide.
Pero hay otra pirámide chiquitita que cuando Seba no está, el segundo a cargo es César. Si hay algo para resolver específicamente de ese domingo, se le pregunta a César. Si hay un cambio grande que hacer en el ministerio o algo así, él dice, no, dice, tenemos que consultarlo con Seba. No es algo que tenga que resolverse ahora, lo hablamos con él. Y es una bendición cuando toda la iglesia entiende eso. ¿Por qué? Porque vamos directamente a la persona que realmente corresponde. El problema es que cuando no hay alguien que corresponde, no hay una pirámide marcada, nos sentimos todos dueños o ninguno dueño. Entonces yo digo, bueno, acá tengo el equipo, como no hay nadie encargado, yo lo puedo tocar. Lo puede tocar él, lo puede tocar él, lo puede tocar él, lo puede tocar él, y cuando llegamos a utilizarlo realmente, no anda. ¿Quién fue? Y debe haber sido fulanito porque estuvo tocando, porque no, porque sí. Entonces, le creamos, no le creamos, perdón, ese sentido de pertenencia al ministerio y el celo para cuidar los equipos que compartía César. Así que les animo a que puedan identificar, si es que no lo tienen todavía, no lo sé, un encargado de sonido multimedia, anhelar que sea espiritual más que técnico, no que priorice la parte técnica, sino que la parte espiritual sea la prioritaria. Y después la parte técnica se va a ir o nutriendo de otros hermanos o él mismo liderando a otros hermanos en cuanto al servicio. Entonces yo voy a velar porque siempre haya alguien encargado de la parte de la letra o de la parte del sonido. Entonces, si bien yo no lo sé hacer, pero voy a velar para que haya alguien, para que ese alguien, ese hermano que viene, yo pueda trabajar en él de una manera espiritual también. Porque no somos robots que tac, vamos pasando, me pasan cosas, tengo luchas, tengo aflicciones, tengo ganas o no ganas de servir a Dios. Entonces que esa persona pueda estar por encima de todos en el ministerio y pueda discipularlos y pueda nutrirlos espiritualmente. Porque el servicio, si no, se crea algo monótono. Nos vemos cuando tenemos que conectar algo, charlamos cuando tenemos que conectar algún cable, después terminamos de conectar todo y nos vemos el domingo que viene. Entonces, el hecho de que sea un equipo y que podamos trabajar espiritualmente. Yo tengo algo así como un discipulado informal en ellos dos y en otros más que estaban anteriormente. Entonces tengo un peso espiritual y cuando yo veo a mi hermano que está pasando la letra y mirando hacia el horizonte, me acerco a esa persona, comparto con él, le pregunto cómo está su tiempo con el Señor, si está bien, si está pasando alguna dificultad, alguna lucha, si puedo orar por él, si quizás necesita salirse del ministerio por un tiempo y yo me cargo, digamos, de las cosas. Sepamos y entendamos de que son personas de carne y hueso, corazones, que están luchando, como estamos luchando todos, con el pecado, con el hecho, digamos, de no querer o tener flaquezas en cuanto a nuestras ganas de querer servir al Señor. Entonces, por eso es que uno apunta a que sean personas espirituales las que estén en el liderazgo, porque todo eso que vaya a bajar no tiene solamente que ver con la parte técnica, tiene que ver más con la parte espiritual, y la parte técnica va a ser añadida. Yo les contaba de que hace 13 años que estoy en el ministerio de sonido y multimedia. Cuando llegué a IBM Campana teníamos un amplificador chiquito así que debe andar por algún lado, lo vi, tenía 4 entradas de línea y 2 parlantitos que lo usaban Ernesto en la obra de títeres, que lo había traído y lo había enfrentado para la iglesia porque no había absolutamente nada. Y claro, hacíamos lo que podíamos con los equipos que teníamos. Cantábamos con carpetas porque no teníamos un proyector, no teníamos nada, cantábamos con carpetas, entonces vos decías la número 35 y cantaba la mitad de la iglesia porque la hoja 35 no estaba en todas las carpetas. Entonces hemos pasado por eso y vamos a pasar por distintas situaciones que nos hemos arreglado con lo que había. Pero Dios, cuando uno ve, cuando Él ve un orden, y cuando hermanos ven un orden, un celo por todos los equipos, personas se van siendo impactadas por el Señor y van proveyendo y van ofrendando porque ven un orden, ven unas ganas de hacer las cosas en orden.
Entonces pasamos de a poquito tiempo, teníamos un proyector. ¿Qué hicimos? PowerPoint. Pasábamos todo, entonces estábamos toda la semana preparando el PowerPoint, bla, bla. Después de eso, una consola de sonido que no sabíamos mucho cómo se manejaba, y bueno, ahí teníamos un montón de botones y un montón de cosas, y no sabíamos, nos fuimos aprendiendo. Después vinieron los parlantes potenciados, pero Dios fue haciendo que crezcamos. Por eso digo de que uno no tiene que tener el anhelo de caer con una lista de un montón de cosas y decir, bueno, yo para servir al Señor tengo estas condiciones. Estos parlantes, line and line, consola digital de 32 canales, sistema EMIR, bla, 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 bla. Eso está bueno si se puede lograr, si se puede hacer, es una bendición. Pero si no, debería intentar arreglarme con las cosas que tengo. Porque hay una realidad, hay iglesias así en la cual tienen muchos miembros, pero quizás mañana vamos a abrir un anexo en otro lado y van a tener muy pocas cosas, y quizás si le tiramos todos los equipos no van a sonar de la misma manera porque el hermano que está en el sonido multimedia recién está arrancando. Entonces es un sinsentido. Por eso pongo acá este ejemplo. Miren, consola de sonido, mezcla, ¿no? Podemos tener algo así, podemos tener algo así, podemos tener esta otra, podemos tener esta otra, podemos tener algo así, ¿no? La baba, ¿no? Pero también podemos arrancar con algo así. Este es el equipito que teníamos en cámara. No, ni siquiera, porque no tenía ecualizador. Ni tampoco entrada de USB. Era impensado el USB en ese momento. Pero era así, o sea, era básico. ¿Y saben cuál fue el problema que tuvimos? Que teníamos 4 entradas de sonido y empezaron a sumarse voces en la alabanza, e instrumentos. Entonces, claro, teníamos una guitarra, un teclado y 2 voces. Hasta ahí estamos bárbaros. Cuando se empezó a sumar otra voz más, otro teclado más, otra guitarra más, ya alguien que tocaba uno de los cuerpos de la batería, y ya empezamos a hacer malabares, digamos. Al final del manual hay unas fichas, conectores. La segunda ficha, en la página 41, la segunda ficha, de 2 a 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos la consola S1 y ahí conectábamos 2. Pero, ¿qué hacíamos? Le decíamos a los hermanos, mirá, si vos escuchás, voy a hablar a las voces, ¿no? O si vos escuchás que vos estás cantando más fuerte que la otra que está compartiendo línea con vos, alejate el micrófono. Porque si yo te bajo a vos, también le bajo a la que está al lado tuyo. Entonces empezamos a duplicar cosas y hemos llegado a poner hasta 3 de esos 2 a 1. Y vos decías, faltaba que cortemos los cables y empalmemos, ¿no? Porque ya era muy carnicero, digamos. Pero bueno, era lo que había, era lo que había. Y Dios se glorifica cuando nosotros le servimos de la mejor manera con lo que tenemos. Cuando Moisés dijo que tienes en tu mano una vara, casi despectivamente Moisés dijo una vara, algo que no tiene valor. Pero en las manos de Dios esa vara cobró valor. Bueno, lo mismo con los equipos. Si nosotros servimos a Dios como entendiendo que lo estamos haciendo para Él, con la honra, con la excelencia que Él requiere, eso va a ser, no solamente que va a sonar bien y va a ser de bendición para la iglesia, sino que Dios va a ir añadiendo y va a ir proveyendo aún más cosas. Entonces tenemos un montón de equipos y de consolas que son distintas en cuanto a calidad y en cuanto a prestaciones. Eso de pronto no está mal anhelarlo. Tenemos una digital que nosotros tenemos la posibilidad de pasearnos, digamos, por el salón, como dice Apocalipsis, ¿no? Pero nos podemos pasear por el salón y ir haciendo sonido. Entonces yo me puedo sentar al lado del hermano que está en el segundo banco y hacer sonido desde ahí, ¿no? Me da esa portabilidad. Pero también tuvimos esa que era rudimentaria, empezar a mezclar y empezar a unar líneas. Así que yo creo que Dios se glorifica cuando hermanos sirven con convicción a pesar de los instrumentos, a pesar de los equipos que tengan. Así que bueno, ¿qué les parece si oramos para terminar Tengo una pregunta. Sí. Poner imágenes anteriores de otra mezcladora. Por ejemplo, esa. Sí. Había otra que estaba dividida por colores. A ver. Esa, por ejemplo. Sí.
¿Para qué son tantos los dominios? Bueno, tendríamos que caer en cada una, pero por ejemplo, toda la franja azul que vos ves, Sí. esa es la ecualización. El primer botón del azul es los graves. Tenés dos medios y los agudos. El primer botón azul es el agudo. Tenemos que entender cada una de las consolas como líneas, como franjas. Entonces, cada uno de los canales que nosotros tenemos acá, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 canales más 2 canales que tenemos por RCA. Entonces tenemos el primer botón que tenemos en la línea azul. Bueno, tenemos el blanco, ¿no? Esa es la ganancia. Quiero leer, pero tendríamos que estudiarla cada una. Después tenemos la ecualización 5 tenemos, pero bueno. Tenemos toda la parte aguda arriba, quizás sean dos canales, dos que representan los agudos, que podemos trabajar en el agudo, uno en los medios y uno en los graves, en la franja en los azules. Después tenemos los dos rojos que siguen, son subgrupos, o sea, yo podría agarrar y decirle a la línea que está entrando por el número 1, andar al subgrupo número 1. Entonces, cuando yo suba el máster del subgrupo, estoy subiendo todo ese conjunto. Puedo agrupar, por ejemplo, las 4 voces, las puedo agrupar en un subgrupo y subo las 4 voces en conjunto. No tengo que andar subiendo el 1, el 2, el 3, el 4. Lo agrupo y voy subiendo. Entonces, los botones rojos me dan esa posibilidad. Y los naranjas me dan la posibilidad de trabajar en los auxiliares. Yo le puedo decir, por ejemplo, tenemos en la consola de sonido tenemos 2 salidas máster, que son las que van a venir a los parlantes acá, y 2 salidas auxiliares, que van a ir generalmente acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo como sonidista para que acá solamente suenen las voces, vamos a llamarlo, y que allá suene solamente el piano? Agarro la franja de las voces y las mando todas al auxiliar 1, que es el que va a estar acá, y el piano lo mando al auxiliar 2, que es el que va a estar acá. Entonces ahí determino qué suena para un lado y qué suena para el otro. En nuestra consola ahora, la digital, tenemos 6 auxiliares distintos. Entonces cada uno de la voz líder, las 2 voces de apoyo y los 3 músicos están escuchando cada uno una mezcla distinta. Entonces el del bajo me dice, mira, a mí, poneme el clic, el cajón y la voz líder. Las voces dicen, bueno, a mí poneme la voz líder, la guitarra, el bajo, el cajón peruano, la otra voz de apoyo, poneme todo. La otra voz te dice, no, a mí el clic me hace perder, entonces el clic no me lo ponga. Yo canto arriba del ritmo que me va marcando el cajón o las guitarras. Bueno, así como ustedes pueden establecer en esta consola de sonido 2 mezclas distintas para un parlante, o sea, para un retorno o para otro, nosotros tenemos la posibilidad de tener 6 en la consola digital, en la que les comentaba César, que es así como una cajita de zapatos. Eso nos da la posibilidad de que en la pachera conectamos los 6 cables Canon, ese aparatito que les decía que va al auricular en el oído, y cada músico y cada voz de apoyo escucha algo específico. Entonces ahí es como que si en el naranja hubiese 6 botoncitos y yo le digo, bueno, en el primer botón, que es el auxiliar 1, ese que quiere escuchar. Pongo en el canal 1, vamos a poner que están las voces, en el canal 2 poner que está algún instrumento, y así le voy estableciendo una mezcla específica a esa persona que está escuchando. Ustedes, por ejemplo, en la práctica usaban un auxiliar para el parlante que tenían en el pasillo. Al pie de la escalera usaban un auxiliar. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías una mezcla acá y allá tenías una mezcla y le dabas un volumen específico y vos podías subir acá que no afectaba allá, o al revés, subir, digamos, el volumen al pie de la escalera en el parlantito y no afectar lo que estaba sonando acá. Eso lo lográs usando un auxiliar. Y ahí es donde tenemos los botones. Y en realidad, digamos, también los colores es porque es mucho más
el sonido como una línea, ¿no? Entra en la primera línea, va a ser afectada por la ganancia, que es el blanco, va a ser afectada por toda la ecualización que va a tener en los botones azules. Después va a empezar a ser repartido, va a fluir para acá y para allá dependiendo del botón rojo que yo toque. Y va a fluir para acá o para allá dependiendo del botón naranja que yo toque. Entonces es algo que ingresa, una línea que ingresa y yo después la distribuyo para acá o para allá dependiendo lo que yo pueda hacer. Nosotros en un momento teníamos que uno de esos auxiliares lo usábamos para internet. Entonces la mezcla de internet era distinta a la mezcla que se escuchaba acá en el en vivo. Cuando tuvimos esta consola que tenía solamente 6 canales de auxiliares y que querían que cada uno tenga un in-ear específico con una mezcla particular cada uno, dijimos no podemos tener más una mezcla particular para internet. Entonces ¿qué hicimos? Clonamos la mezcla general que sale por los parlantes directamente a internet. Entonces lo mismo que se escucha por internet es lo que está saliendo por los parlantes. Si algo en los parlantes suena raro, distorsionado o lo que fuese, va a estar afectado también por lo de internet. ¿Sí? Así que esa sería, digamos, la idea. En esto también tenemos colores. Creo que en todas tienen colores para uno en el momento que está haciendo sonido tiene que tener las cosas lo más allanadas posibles, porque imagínate que ponerte a pensar realmente qué es lo que significa cada botón y para qué lado va, te lleva un tiempo hermoso. Muchas veces ponemos una cinta de papel abajo y establecemos que en cada canal está cada uno, porque yo no me puedo acordar si en el 1 estaba el piano, en el 2 estaba la voz, en el 3 estaba... Entonces muchas veces tenemos una cinta de papel abajo y le ponemos o el nombre de la persona o el instrumento que está tocando. Entonces vos ya vas directamente a ese canal. No puedo, o sea, sería bastante difícil memorizar todos los canales y en qué canal está cada una de las personas. Así que ese sería, digamos, el tema. Allanamos el camino lo mejor posible. En un momento, cuento esto y ya terminamos, teníamos imancitos. ¿Viste esos imanes de la roticería? Habíamos cortado imancitos porque, claro, a veces cambiábamos instrumentos o canales y andábamos constantemente sacando y poniendo de esa cinta de papel y terminábamos castigando la pintura, ¿no? Hacíamos así y salía una tira de pintura de la consola, una pena. Entonces hicimos imancitos con esos imanes de la heladera y le poníamos los nombres de cada uno. Y entonces estaban todos pegaditos al costado de la consola y usabas usabas el que. Eso es mucho cada uno, ingenio y pensar, digamos, de qué manera puede fluir. Si uno tiene, digamos, todo un esquema más o menos que todos los amigos va a fluir de manera igual, una cinta, pegar y ya está. Me acuerdo cuando estuve en Palabra de Vida, trabajé en sonido y multimedia y fuimos a una gira a Córdoba. Era el musical de Palabra de Vida, había 8 voces en vivo, que era el conjunto de Palabra de Vida, 30 voces que era el coro de Palabra de Vida, que cantaban, eran 2 micrófonos ambientales que teníamos, pero sumado a eso estaban todos los actores, que tenían todos micrófonos inalámbricos con pinchas, que eran como 5 o 6. Era La vida de José, el soñador se llamaba la obra. Claro, vos empezás a sumar, tenés 8 más 2, 10, más la pista, todo con pista, 11, más 4 o 5 voces de los actores, ya tenés como 13 o 15 canales. Y tenías que abrir el canal en el momento que correspondía y mutearlo en el momento que no correspondía. ¿Por qué? Porque se estaban cambiando atrás. Entonces, dale, que pasame que el gorro, que esto, que lo otro, y no se debería escuchar nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos un cartón puesto así con cinta en el dedo. Entonces, pasábamos todas las cosas y muteábamos todo. Y para el otro lado, cuando estaba todo en escena, ese cartón mismo, todo, desmutear todo, porque el botoncito, a ver si tenemos otra foto más. Bueno, el botoncito gris abajo del